Buen día, chicos. Vamos a comenzar con la clase número 7 de teoría de la resonancia magnética y hoy vamos a continuar con potenciación de las imágenes. Ahora vamos a ver la relajación longitudinal y transversal que veníamos charlando en los slides anteriores. Esto es relajación transversal, miren. Esta magnetización se va a ir achicando y acá hay una que se va agrandando. Esto significa que se pierde la magnetización transversal y aumenta la magnetización longitudinal. Esto es relajación. Yo veo acá esto y digo acá hay relajación, porque disminuye la magnetización transversal y aumenta la magnetización longitudinal. Este periodo no significa, acá no hay excitación. Esto quiere decir, y es lo que yo quiero que ustedes aprendan, ya pasamos el periodo de la excitación, no hay más radiofrecuencia. En este momento lo que está habiendo es relajación. Y todos los tejidos no se van a relajar de la misma manera y tampoco van a emitir la misma señal, ¿sí? Entonces, cuando veamos esto, esto significa relajación. Ya vimos otro que era al revés. Este sería el camino inverso, porque cuando se excita, se pierde la magnetización longitudinal y aparece la transversal. En este caso, es la inversa. Se pierde la magnetización transversal y aumenta la longitudinal. Correcto, entonces, esto sería la relajación longitudinal ya como estaba antes el paciente cuando ingresó, con su momento magnético. Bueno, entonces, ahora el tiempo. Generalmente la relajación longitudinal esta es más larga que la relajación transversal. Todos los tejidos tienen tiempos de relajación longitudinal y transversal. Lo que nosotros hacemos, los técnicos, con las secuencias es destacar o potenciar más en una, que resalten más unos tejidos y que resalten menos otros. Y cuando hacemos otra secuencia, hacemos que resalten esos tejidos que antes no habían resaltado y los otros estén con menos contraste. Eso es lo que en realidad hacemos, ¿sí? Pero todos los tejidos tienen relajación longitudinal y relajación transversal. Por lo general, es más larga la relajación longitudinal y más corta la relajación transversal. Ahora bien, entonces, ¿cómo podemos potenciar las imágenes en las secuencias básicas? Tenemos dos parámetros, que eso es como si fuera para los que trabajamos antes, o yo antes trabajaba también en radiología, o los que trabajan en radiología, es como si tuviéramos el kilovolt, el miliamper y el tiempo. En este caso voy a tener tiempo de repetición y tiempo de eco. Y con esto yo voy a poder moverme y decir qué secuencia quiero potenciar, ¿sí? Por ejemplo, cuando elijo una secuencia de pulsos, el técnico, ¿sí?, puede influir en el resultado final de la señal del tejido. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo quiero que esté potenciada en tal secuencia. Eso es lo que estoy diciendo. Para eso utilizo tal parámetro, tal tiempo de repetición y tal tiempo de eco. Por ejemplo, acá tengo una densidad protónica. Si yo quiero hacer una densidad protónica, tengo que tomar una secuencia cuyos parámetros tengan un tiempo de repetición largo y un tiempo de eco corto. Si tomo y quiero hacer una secuencia T2, voy a mirar, porque en las secuencias dice, el tiempo de repetición que tiene. Va a ser largo y un tiempo de eco largo. Y si miro ahora para hacer un T1, va a ser lo contrario al T2, voy a tener un tiempo de repetición corto y un tiempo de eco corto. Y con esos parámetros aplicados, voy a obtener este tipo de imágenes, ¿sí? En el T2, fíjense, con ese tiempo de repetición largo, en tiempo eco largo, ¿quién es el que va a tener mejor señal? El líquido. Por eso el líquido se ve blanco, hiperintenso, ¿sí? Entonces, cualquier patología que pudiera haber acá va a resaltar porque seguramente va a tener un edema, ya sea un traumatismo o ya sea un ACV o ya sea un tumor. Y eso me va a hacer ver a mí que tiene un edema y que hay algo que no es normal dentro de este tejido de la sustancia blanca, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es cómo
a eso le denominamos que el T2 va a caracterizar la patología. Y en el T1 lo que voy a visualizar mejor es la anatomía, digamos, ¿sí? Si bien también podemos ver la patología, pero vamos a ver mejor lo que es la sustancia gris, la sustancia blanca, el líquido, si ustedes miran, está oscuro y hipointenso. Y la pregunta es, ¿por qué está oscuro acá y acá brillaba? Bueno, porque lo que se cambió es el tiempo. Acá esperamos un tiempo largo para tomar la señal. Y bueno, y sabemos que el líquido tiene un tiempo de relajación largo, o sea que lo agarramos en su mejor momento de señal. Ahora, si vemos acá el líquido, tenés oscuro, hipointenso, prácticamente sin señal. Eso significa que con los parámetros, con el tiempo que le dimos, no alcanzamos a ver la señal del líquido, pero sí alcanzamos a ver la señal de otro tejido, de otras moléculas, que son la de la grasa, ¿sí? Que están bien hiperintensas. Ahora, siguiendo con los parámetros básicos, que son el tiempo de repetición, ¿cuándo se cumple el tiempo de repetición? Bueno, eso sería, a ver si les puedo marcar acá. El tiempo de repetición es desde que empieza el pulso de radiofrecuencia hasta el otro pulso de radiofrecuencia. A eso se lo llama tiempo de repetición. Vas a hacer un pulso de 90 grados de radiofrecuencia, esperamos un tiempo y hacemos el otro. A eso se llama tiempo de repetición. Y el tiempo de eco va a ser desde el pulso de 90 grados hasta que se tome la señal después del pulso de 180 grados. Porque este pulso de 180 grados es para poner con mejor señal a los protones de los átomos de hidrógeno, porque después del pulso de 90 grados decae un poco la señal. Entonces no tomamos ahí. Damos un pulso de 180 grados y a eso se lo llama eco. Y la palabra eco viene, como decimos eco, tiramos una señal cuando gritamos contra una pared o una montaña y devuelve ese sonido. Acá también es lo mismo, devuelve. Yo al hacer el pulso de 180 grados me devuelve la mejor señal, los pone en fase otra vez. Por eso se llama spin eco. Entonces yo voy a tener acá el pulso de 180 con su mejor señal acá y ahí comienzan a decaer. Y acá tomamos la señal cuando está decayendo. Se están relajando, ¿sí? Eso se llama tiempo de eco. Lo mismo, vamos a visualizar acá, pulso de 90 grados, pulso de 180, ¿sí? Y tomamos la señal. Termina el tiempo de repetición y hacemos otro pulso. Y después, para ponerlos en fase, otra vez el pulso de 180 y continuamos así. Y estos se llaman ciclos. Entre el pulso 90 y otro pulso 90 se llama ciclo. ¿Cuántos ciclos vamos a tener para hacer una imagen? Bueno, eso depende de la matriz que tengamos, porque cada línea de la matriz tiene que ser llenada por ecos, que son los que tienen la señal. Así que vamos a tener varias líneas. Si tenemos, no sé, 256 por 256, vamos a tener 256 ecos que van a llenar en cada línea, ¿no? Un eco en cada línea. Acá tenemos el pulso de 90 grados, el pulso de 180 y vamos a tomar la señal de las ondas que vienen de los tejidos. Esas ondas van a incidir sobre una antena, van a inducir una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica es la que se va después a transformar en una señal. Esta señal que toma la antena es analógica y por medio de la transformada de Fourier, que son los cálculos matemáticos, se va a hacer digital. Y es lo que vamos a poder ver en el monitor nosotros, con tonos de grises y con una matriz. Secuencia spin-eco, lo mismo, pulso de 90 grados, lo ponemos a transversal, esta es la magnetización transversal, termina el pulso de 90 grados y comienzan a relajarse. Se comienza a relajar, a separar y a volver hacia su posición original. Cuando está sucediendo esto, vemos que la señal va decayendo, ¿sí?
Acá tenemos más señal, cada vez tenemos menos señal hasta que tenemos la relajación total. Esto es lo que sucede cuando... ¿Y qué pasa? Para tener otra vez otro ciclo, tengo que hacer otro pulso de 90 grados, 180, y vuelvo otra vez a tener una mejor señal y esperar que se relaje y tomamos la señal de la información de los tejidos. A ver si se aclara mejor en este videíto. A ver, les voy a mostrar acá. Esta es una secuencia entonces en la cual aplicamos, a ver, esperen un poquito, ahí está. Esto que significa acá, estas líneas que están incidiendo sobre mi paciente, esto significa radiofrecuencia, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Que la magnetización longitudinal de mi paciente está saliendo y se va a poner transversal. ¿Culpa de quién? Del pulso de radiofrecuencia. Ahí estamos, transversal, ¿sí? Ahí actuó el pulso de radiofrecuencia. Ahora, acuérdense de lo que estábamos viendo anteriormente. ¿Qué pasa acá? Comienzan a desfasarse. ¿Quiénes? Los protones de átomos de hidrógeno. Comienzan a separarse, ¿sí? A separarse, cada vez más. Ya voy perdiendo señal. ¿Y qué tengo que hacer para obtener una buena señal otra vez? Y bueno, ¿se acuerdan? Pulso de 180 grados, que sería el eco. Lo vamos a hacer así, ¿sí? Ahí miren. Va a ir en el mismo plano de las X y las Y, en la X y Y, en el mismo plano, pero a 180 grados. A esto se le denomina eco, porque es como si tiraríamos una pelota sobre la pared y nos devuelve la pelota otra vez. Esto sería lo mismo. Ahí, ¿y ahora qué va a pasar? Por culpa de ese pulso, miren, se van a poner en fase otra vez los protones. Y ahora, después de esto, ahí sí tomamos la señal, la relajación, que vamos a tener una buena señal y esperamos que se relajen los protones en forma transversal y longitudinal. Y volvemos otra vez al principio. A ver otra vez, pulso de 90 grados, se relajan, pero yo todavía no tomo la señal, voy a aplicar un pulso de 180 para obtener una buena señal. Ahí está. Y ahora recién se van a relajar. Después de este pulso de 180, comienza nuevamente la relajación, que acá en el video no lo vemos, comienzan a relajarse y comienzan a volver a su posición original. ¿Sí? Muy bien. Espero que les haya quedado claro con este video. Bien. Entonces ahora, vamos a poner acá también, a ver si anda este videito acá. Tenemos secuencias que son spin-echo, turbo-spin-echo y gradiente eco. Estas son las secuencias más comunes que hay. El spin-echo actualmente no se está utilizando mucho, ¿sí? Porque dura tiempo, es un tiempo, y el tiempo es tirano en resonancia, ¿sí? Tenemos muchos pacientes y bueno, hay que tratar de acelerar, hacerlo más rápido la secuencia, por eso el que más se utiliza es el turbo spin-echo. Pero, sin embargo, el spin-echo todavía se sigue usando, por ejemplo, en estudios de hipófisis, por ejemplo. El estudio de hipófisis, porque la señal es muy buena con el spin-echo, y cuando hacemos hipófisis tenemos que hacer cortes muy finos, tener una buena resolución, así que usamos spin-echo. Y también en oído, en cortes axiales, utilizamos el T1 spin-echo, porque después lo vamos a repetir con gadolinio. Salvo en estas secuencias, en estas excepciones que yo le digo de la anatomía, el resto prácticamente todo es turbo spin-echo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que este spin-echo tiene pulso de 90 grados, 180 al refase, y esperamos un tiempo y hay un pulso de 90 grados. Este termina el ciclo acá. En cambio acá, fíjense, a ver, tengo pulso de 90 grados, pasa un tiempo, pulso de 90 grados otra vez el ciclo. Pero dentro de ese tiempo de repetición,
voy a tener varios 180, ¿se acuerdan? Varios 180. Ese sería este videíto que estábamos acá. Y cada pulso de 180 es recoger la señal. Entonces voy a tener, para recoger la señal, voy a llenar una línea de la matriz, acá llené otra línea y acá llené otra línea. Entonces, en este ciclo yo ya completé varias líneas. Y eso hace que el tiempo se reduzca, el tiempo de la secuencia. Y eso para nosotros es muy importante. Pueden hacer varios, hay 5, 6, 10, 11 en el turbo espineco de 180 grados. Pero ¿qué pasa? También no se puede ir a un extremo donde haya demasiados pulsos de 180 porque ya la señal ya se degrada demasiado, ¿sí? Así que hay que tener un equilibrio. Y después también tenemos el gradiente eco, que el gradiente eco ya no es igual que esto, sino que va a actuar de otra manera. Primero que va a ser más corto que este todavía. ¿Por qué? Porque yo antes le daba un pulso de 90 grados. En cambio acá le voy a dar un pulso de 30 grados, 50 o 60 grados. Eso significa que no va a ir hasta la transversal, sino que va a ir hasta 30 o 40 grados. Por lo tanto, menos tiempo. Y después también, en vez de utilizar pulsos de 180 grados, para ponerlo en fase, no, ya no se utiliza más pulsos, sino que se utilizan gradientes de campo, que son nada más y nada menos que cambios en las corrientes que generan el campo magnético, cambia la polaridad. Entonces, ese cambio de polaridad en la corriente produce un campo magnético, que hace que ponga en fase a los protones y los desfase. Por ejemplo, el cambio de polaridad acá, el campo magnético va a hacer que los protones se desfasen rápidamente. Otro cambio de polaridad va a hacer que vuelvan a estar en fase rápidamente. Y así sucesivamente. Voy a obtener, el objetivo va a ser el mismo, pero obviamente van a ser mucho más rápido que estos. Que yo estoy utilizando un pulso de 180. Entonces estas secuencias van a durar mucho menos tiempo que el turbo espineco, ¿sí? Entonces acá podemos durar, no sé, un minuto, 2 minutos, y acá duramos, a ver, 3 minutos o 2 minutos, y acá duramos 1 minuto, para que me entiendan. Ahora, el problema de esta secuencia de gradiente eco es que son muy susceptibles a las inhomogeneidades del campo. Cualquier, por ejemplo, en el cambio en el tejido entre, a ver, el aire, de repente el hueso y de repente grasa, hace que generen unos artefactos, digamos, ¿no? Porque son distintas señales, bruscamente el cambio de la precesión. Entonces producen algunos artefactos. También en el metal, ni hablar si hubiera metal, ¿no?, en la zona. Es aprovechada esta secuencia, es muy aprovechada para detectar, por ejemplo, sangrado en el cerebro. Un ACV hemorrágico lo podríamos detectar bien con el gradiente eco. ¿Por qué? Porque indirectamente, por ejemplo, la sangre que extravasó en el cerebro, se rompió un vaso y la sangre extravasa, esa sangre que tiene la hemoglobina, eso se va a descomponer. Y se va a descomponer en metahemoglobina, sería deoxiemoglobina, metahemoglobina, hemosiderina, y esa hemosiderina, metahemoglobina, tiene componentes de hierro, ¿sí?, de la sangre. Y entonces va a modificar el campo magnético, y como esta secuencia es muy sensible a esas inhomogeneidades, me va a mostrar como si tuviera un artefacto por metal, por ejemplo. Pero en este caso no va a ser un artefacto por metal, va a ser un artefacto por la sangre, por la descomposición de la sangre, del hierro que tiene la sangre, ¿sí? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene probablemente un ACV, un diagnóstico presuntivo de ACV, además de tirar las otras secuencias, seguro tengo que tirar esta secuencia, ¿sí? Seguro, para poder descartar sangrado. Bien. Vamos a continuar. Potenciación de la imagen. Ahora, esto es lo que tenemos que saber. Después, también para las preguntitas del examen, ¿no? ¿Cómo vamos a potenciar en T2? Bueno, para una potenciación en T2
el TR tiene que ser largo. Vamos a poner un número, 1500 a 3000 milisegundos. ¿Se acuerdan? El TR es el tiempo de repetición entre pulso y pulso. 1500 a 3000. Esto varía, no es a rajatabla, digamos, porque varía con los equipos, ¿sí? Si tenés un equipo de más bajo teslaje, probablemente sea menos el tiempo, sea 2000, 1500, 1800, y si es de alto teslaje sería 4000, por ejemplo, también. Pero lo importante es que el objetivo tiene que ser largo el tiempo de repetición, para que la relajación longitudinal se haya completado y no influya en la imagen. Cuando uno tiene un tiempo de repetición largo, la relajación longitudinal se completa y no influye en la imagen, no tiene el efecto T1. Y ahora vamos al tiempo de eco. Debe ser largo también, de 80 a 120 milisegundos, independientemente del equipo, ¿no? Puede ser 90, 100, 110, pero ahí anda. 100, esto tiene que ser largo. Para que sí, acá se reflejen, en el efecto T2, se reflejen las diferencias de las relajaciones de los tejidos, de la relajación transversal de los tejidos, ¿sí? Para que se diferencie esa relajación transversal de los tejidos. Entonces sería que produce el efecto T2. Y cuanto más largo sería el T2, más largo tenemos el 120 milisegundos, más intensa se va a ver la señal del líquido. Vamos a ver, en un gráfico sería esto. Yo acá le voy a dar un tiempo de repetición largo, ¿sí? Entonces, acá tengo mis tejidos. ¿Qué pasa cuando llego acá? No se manifiesta, no hay diferencias en la magnetización longitudinal. No hay diferencia entre estos tejidos acá. Pero espero un tiempo de eco largo y en estos tejidos acá sí hay una diferencia en la magnetización transversal, que es el efecto T2. Por lo tanto, no se va a manifestar este efecto, que es el T1, y sí el efecto T2. Y ahí estamos en presencia de una secuencia potenciada en T2, con tiempo de repetición largo y un tiempo de eco largo. Y mis imágenes van a ser así, como que ya les mostré. El líquido es el que va a brillar, el tejido, por ejemplo, acá la sustancia gris va a brillar un poco menos y la sustancia blanca menos todavía, ¿sí? Eso tiene que ver con la cantidad de hidrógenos que tenga. Bueno, pero lo importante es que el líquido va a brillar mucho. Y donde haya edema, vamos a ver la patología. Acá se ve un puntito chiquitito, ¿sí? Que de este lado no está, y esto justamente puede corresponder a una secuela de un foquito isquémico, porque queda una secuela reemplazado por líquido acá, ¿no? Entonces es para mostrarle unos puntos muy chiquitos. Si queremos ver mejor este punto, que corresponde a una isquemia, podríamos hacer otra secuencia que después la vamos a ver, que es el flare, que me pone negro al líquido, atenúa el líquido, lo pone negro, y me deja ver bien el realce del edema en el parénquima. Bueno, vamos a la secuencia potenciación en T1. Vamos al T1. Ahora, hoy ya dijimos que necesitaba tiempo de repetición largo y tiempo de eco largo. Ahora, ¿qué necesito acá para un T1? El tiempo de repetición corto, 400 a 600 milisegundos. ¿Y esto para qué? Para resaltar las diferencias en qué? En la relajación longitudinal. Entonces, voy a resaltar esa diferencia entre los tejidos en la relajación longitudinal. Pero como voy a aplicar un tiempo de eco corto, de 30 milisegundos, lo que voy a hacer es evitar, voy a decirle que no tome las diferencias en la magnetización transversal a la máquina. ¿De cómo le digo? Porque le pongo un tiempo corto, de 30 milisegundos. Y entonces con eso evito que se manifieste el efecto T2. Por lo tanto, voy a tener una secuencia T1, ¿sí? Cuando más corto es el T1, acá más intensa, ¿quién va a ser? La grasa. Ya no es el líquido, la grasa va a tener, ¿por qué? Porque la grasa se relaja mucho más rápido. Por lo tanto, con ese tiempo corto que yo le estoy dando,
la única que va a tener una mejor señal va a ser todas las que tengan moléculas de grasa. Y acá tendríamos la curva del T1, con un tiempo de repetición corto y un tiempo de eco corto. Con este tiempo de repetición corto yo veo que hay diferencias en la magnetización longitudinal, no así casi en la magnetización transversal. O sea que este efecto T2 está anulado y lo que voy a ver es el efecto T1, con un tiempo de repetición corto y un tiempo de eco corto. Ahí voy a potenciar mi secuencia en T1. Esta sería la imagen de un T1 donde el líquido, por ejemplo el globo ocular, está oscuro, hipointenso. El líquido cefalorraquídeo está hipointenso. ¿Y quién tiene mejor señal? Miren el tejido subcutáneo, la grasa es la que tiene su mejor señal. O la grasa retroocular, ¿sí?, que se encuentra acá, miren como alta señal. ¿Por qué? Por el tiempo que le hemos dado. Esto me muestra mejor la anatomía. Ahora vamos con la otra secuencia, que es la densidad protónica. ¿Qué tiempo le vamos a dar para potenciarla? ¿Qué parámetros técnicos? Bueno, le vamos a dar 1500, tiempo de repetición, 1500 a 2000 milisegundos, ¿sí?, para que la relajación longitudinal, como es un tiempo largo, no me la muestre, ¿sí?, que no me muestre esa relajación, que ya se haya terminado la relajación de los tejidos en la magnetización longitudinal y no influya en la imagen. Y le vamos a dar un tiempo de eco también lo más corto posible, 10 a 25, ¿para qué? Para que no me muestre tampoco las diferencias en la señal de la relajación transversal. ¿Se acuerdan? La transversal eran la relajación spin-spin. Como no voy a querer ver eso, le pongo un tiempo muy corto y para que no se produzca el efecto T2. Con un tiempo de eco corto no voy a poder ver la diferencia en la magnetización transversal. La señal está determinada entonces por la densidad protónica. Esto significa que no va a ser ni T2, no está potenciado en T2, y tampoco va a ser un T1. Y la densidad protónica significa densidad, que va a tener señal donde haya cantidad de protones, mucha cantidad, va a tener una densidad de protones y va a tener señal. Y donde no haya, no va a tener señal. ¿Cómo se va a manifestar esto en el gráfico? Así. Esto tiene un tiempo de repetición largo y un tiempo de eco corto. Con el tiempo de repetición largo no voy a ver, no se va a manifestar las relajaciones longitudinales de los distintos tejidos. Ya está terminado acá y no veo diferencias. Acá no veo diferencias. Y con un tiempo de eco corto tampoco veo diferencias en la relajación transversal. Por lo tanto, no está potenciada ni en un T1 ni está potenciada en el T2. O sea que es una densidad protónica. La densidad protónica es donde hay muchos protones, tendremos mucha señal. Por ejemplo, como nos muestra acá. Acá en el cerebro, esta imagen del cerebro, podemos ver acá sustancia gris, sustancia blanca, islas de sustancia gris, que sería el núcleo caudado, el que veo acá. Este es el núcleo lenticular, con distinta señal, ¿no es cierto? Esta señal del núcleo lenticular es igual a la de la sustancia gris. Entonces, eso significa que tiene la misma cantidad, densidad de protones que la sustancia gris. Pero la sustancia blanca tiene menos señal, tiene menos cantidad de protones. Bueno, así es como se va a formar la imagen en la densidad protónica. Esta densidad protónica, por lo general, no la utilizamos mucho en el cerebro, sí se utilizan en las articulaciones. Todo lo que sea articulaciones, por ejemplo, en hombro, en codo, en la rodilla, en tobillo. ¿Por qué? Porque lo que se va a evalúa el médico mucho, son los ligamentos, tendones, meniscos, todo. En la articulación se evalúa eso, más que nada, y no tanto los tejidos, ¿sí? En la densidad protónica convencional hablo, ¿no? Por ejemplo acá, tenemos el ligamento cruzado anterior, el tendón rotuliano, ligamento rotuliano, y indirectamente esto no tiene señal porque generalmente no tienen hidrógeno.
Pero si tuvieran acá una alteración de la señal, cambiaría, no estaría negro, sino que estaría de otro tono de gris. Y eso significa que tendría una lesión. O si no, directamente veríamos cortado, que muchas veces pasa eso, ¿sí? Que se corta el ligamento cruzado. Bueno, generalmente la utilizamos a la densidad protónica en articulaciones. Acá les quiero mostrar para que ustedes diferencien lo que es la densidad protónica del T1. Miren la densidad protónica. Señal parecida, casi todas. Está el tejido adiposo, está la apófisis espinosa de las vértebras. Acá tenemos el conducto raquídeo y en el medio tenemos el líquido, ¿sí? Ese líquido es un gris claro, mientras que acá es un gris oscuro. Acá tenemos más contraste y acá tenemos menos contraste. Esto es un T1 y esta es la densidad protónica, que por lo general es para ver, como yo les decía a ustedes, los ligamentos. Miren, ligamentos que están acá, anterior, en las vértebras, cómo se ven, mientras que acá casi no se ven, ¿sí? Ligamento anterior entre la vértebra y vértebra, y este ligamento posterior. Se ve ahí en negrito cómo se ven los ligamentos. Y acá no veo, acá no se ve. Acá lo mismo, vamos a la densidad protónica en el hombro. Fíjense que este es el tendón del manguito rotador, acá, donde se va a insertar en el troquíter, acá hay una inserción en el hueso, y ustedes ven que tiene una señal, que no tiene señal, y vemos su inserción. En cambio, en el T1 prácticamente casi no lo veo, ¿sí? Es difícil verlo a la inserción acá. Por eso usamos esta secuencia de densidad protónica para ver los tendones, ligamentos, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, el T2, la ponderación del T2. ¿Cómo voy a ver el líquido? Blanco, hiperintenso. ¿Cómo voy a ver la grasa? Gris, hipointensa. En el T1, ¿cómo voy a ver el líquido? El mismo líquido es hipointenso. ¿Y cómo la voy a ver a la grasa? Hiperintensa. Y con esto les quiero decir que nunca un estudio se puede terminar o hacer con una sola secuencia. Nunca. Siempre que se haga un estudio debe llevar varias secuencias que son, por ejemplo, el T2, el T1, infaltable. Después tenemos el FLAIR también, que es una secuencia que puede detectar las lesiones del parénquima cerebral. Esas son las secuencias que utilizamos, a pesar de que hay otras también que son la difusión, pero el T2 y el T1 y el FLAIR son infaltables ahora en el protocolo. La densidad protónica es una secuencia intermedia, fundamentalmente, que lo que detecta, ya dijimos, es la calidad de protones, ¿sí? Entonces, es diferente al T2 y al T1 porque estos proporcionan contrastes en los tejidos y esta no proporciona contrastes. Generalmente, bueno, acá para mostrarles nomás, esto es el T1 en un plano coronal de un cerebro, este es un T2 porque el líquido brilla en un plano coronal del cerebro, y esta es una densidad protónica donde es todo isointenso también del cerebro. Pero yo quería mostrarles otra imagen, acá está. Esta es la imagen que quiero mostrar de la densidad protónica. Esta es una densidad protónica normal, digamos, y esta es otra densidad protónica. No la usamos en cerebro, salvo en algunas patologías como por ejemplo MAP. La MAP es una malformación arteriovenosa como la que están visualizando acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos son ovillos de vasos que se encuentran acá, en el hemisferio izquierdo acá del cerebro, en donde yo veo vacíos de flujo, estos son todos vasos, ¿sí? Y que no tienen señal. ¿Por qué? Porque lo que toma la señal acá, que forma la señal, es el tejido estático. Le damos un pulso de 90 grados, 180, tomamos la señal, ¿no? Y formamos la imagen. Acá, como tiene sangre adentro, enviamos la excitación, pulso de 90 grados, 180, y cuando vamos a tomar la señal, la sangre ya se fue, porque está circulando.
Por lo tanto, me hace un vacío de flujo, que también es importante, porque indirectamente me está mostrando que todo esto son vasos, los que están acá. Esta es una gran MA que está teniendo el paciente. Bien. Y entonces, en conclusión, con respecto a los que son los parámetros técnicos, esto es lo que tienen que saber y los que le voy a preguntar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el parámetro técnico del T1? Un TR corto y un tiempo de eco corto. Y ustedes le tienen que poner el tiempo. ¿Y cuál es ese tiempo? Vamos a poner un tiempo estándar. TR corto, 500 milisegundos. Un tiempo eco corto, 30 milisegundos. Esto puede variar con el equipo, no hay problema, pero tiene que ser corto siempre. La densidad protónica tiene un tiempo de repetición largo y tiene un tiempo de eco largo, ¿sí? Entonces, con eso yo voy a obtener una densidad protónica. Y el T2 tiene que tener un tiempo de repetición largo y un tiempo de eco largo. Y con eso voy a lograr un T2 y que brille el líquido, por ejemplo acá. Cualquier tipo de líquido, ¿no? No solamente les muestro el cerebro porque es lo más fácil. Pero si estuviéramos en el hígado y veríamos la vesícula estaría con intensidad de señal alta, hiperintensa. Y si estaríamos en pelvis menor y vemos la vejiga, tendríamos que la orina tiene una señal alta. ¿Se entiende? Siempre donde haya el líquido, el T2 me lo va a manifestar.